para operar con opciones. ¿Cuál es la consideración y la diferencia más importante en el mercado para operar con opciones o hacerlo directamente con futuros? Bueno, realmente cuando operamos en el mercado de derivados, da igual que estemos operando con futuros con opciones. Y el motivo es muy sencillo, porque operar con futuros es lo mismo que operar con opciones. Y lo explico. Comprar el futuro o comprar un subyacente es igual que comprar una opción call y vender una opción put. Vender el futuro es igual que vender una opción call y comprar una opción put. Esto viene del concepto de paridad put-call. Y esto es lo que se llama estrategias sintéticas, de compra de call, compra de futuro, compra o venta de futuro, de call o de put. Comprar una call es comprar el subyacente y comprar una opción put. Vender una call es igual que vender el subyacente y vender una opción put. Pero por no leerlas todas, yo creo que lo más interesante en este caso es hacer unos cuantos ejemplos, ¿no? Y lo vamos a hacer otra vez con el simulador, básicamente bueno, pues para hacerlo mucho más fácil. Vamos a poner aquí 0 para simular y vamos a simular este tipo de estrategias. Bueno, vamos a simular unas cuantas. Si compramos una opción call y le vendemos un futuro, ¿qué va a pasar automáticamente? Que lo que estamos haciendo es comprando una opción put. Es algo que gráficamente se puede ver así. Si compramos una opción call, que sería esta línea naranja de aquí que estoy marcando, y lo que hacemos es vender un futuro, la combinación de las dos líneas naranjas es esta línea fucsia, que es equivalente a comprar una opción put. De la misma manera, si lo que estamos haciendo, voy a quitar el futuro para volver un poco al original, si en lugar de comprar una opción call, lo que hacemos es venderla, ¿dónde estamos en el lado perdedor? ¿No? Estamos en el lado del mercado alcista, ¿vale? Si lo que hacemos es comprar un futuro, automáticamente vamos a transformar esta operación en una venta de opción put. Como veis, siempre es una combinación, ¿no? Es la combinación de comprar una cosa más vender otra, nos da el sintético, ¿vale? Igual que si yo no compro ni vendo el futuro, sino que por un lado estoy vendiendo una opción call y por otro lado esperemos que haga el dibujo para que volvamos un poco a la idea original, ¿vale? Estoy comprando una opción put, el gráfico que me va a salir, bueno, aquí nos ha salido diferente, es del mismo strike, del vencimiento, mismo vencimiento, ¿vale? Esto es vender es lo mismo, o sea, comprar una opción put y vender una opción call, como aparece aquí, comprar una opción put del strike 4000 y vender una opción call del strike 4000 es equivalente a un futuro. Luego hay una estrategia sintética y aprovecho simplemente, bueno, este tipo de combinaciones es lo que ha aparecido en la diapositiva anterior. Si lo cambiamos, si lo que vendemos es la call 4200, por ejemplo, ¿vale? Como una idea de estrategia más combinada, más cosas que se pueden hacer, ¿no? Tendríamos un túnel. El perfil de riesgo lo cambiaríamos a vencimiento, pero prácticamente durante la vida de la posición es el equivalente a tener un futuro. Esto es lo que se llama un split o estrategia sintética o túnel. José Carlos, antes de que vayas a la próxima Sí. pregunta, hay una pregunta en la chat. ¿Se Ah, puede
en vuestra hoja de cálculo una posición compleja de, por ejemplo, 40 opciones y de 10 strikes diferentes? Vale. La hoja de cálculo esta ahora mismo, tal como la estamos poniendo, está preparada para simular el dibujo de 6 series diferentes de opciones, ¿vale? Con 3 niveles de compras o ventas de futuros, ¿vale? El número de strikes es infinito, o sea, los strikes que puedes utilizar es infinito, o sea, da igual los strikes, ¿no? Si tú quisieses hacer una hoja de 40, porque hay una parte, digamos, de la calculadora desarrollada que yo he utilizado durante mi vida profesional que tiene que puedes meter muchas más series, ¿no? de opciones. Con 6 es bastante fácil manejar el concepto de simulación, pero sí es verdad que hay una parte del desarrollo que me da igual que sean 6 o 40, no están en esta Option Analytics que nosotros estamos comercializando, pero se podría hacer por encargo. Pero bueno, también te digo una cosa, 40 series de opciones. Lo que sí se puede hacer con la calculadora es cualquier mercado. Es decir, puedes manejar Nasdaq, SP500, DAX, Eurex, la bolsa de Moscú, de Shanghái. Puedes meter cuantos mercados quieras, ¿no? No tiene para 40, pero bueno, no es nada complicado, simplemente que habría que añadir una serie de líneas, cortar y pegar, prácticamente, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo funciona el cono de volatilidad? ¿Es una buena herramienta para ver si una opción está cara o barata? Vamos a ver, ha habido alguno de vosotros, que fiel seguidor de mis speech y de mis charlas, ¿no? Me ha preguntado en repetidas ocasiones por cono de volatilidad. A veces lo he explicado, ¿no? De una manera más o menos, bueno, gráfica, ¿no? Hoy vamos a darle un poquito más de profundidad en esta explicación y vamos a explicar. Si hay una cuestión, todo es discutible o hay ciertas cosas discutibles. Pero yo creo que el cono de volatilidad no te dice si una opción está cara o barata. Aunque es una terminología que se utiliza, ¿no? Es un poco, el valor de caro o barato tiene que ser conceptualmente con la volatilidad, porque realmente un valor de una opción es volatilidad. Si está cara o barata va a depender de la volatilidad. Si la volatilidad es muy alta, está cara. Y si la volatilidad es baja, está barata. Con lo cual, si el cono de volatilidad lo interpretas desde en qué momento, cómo se regulan los parámetros en la probabilidad de que el mercado, de que la volatilidad siempre vuelva a valores centrales, sí se puede evaluar si una opción está cara o barata. Pero vayámoslo a ver en detalle, ¿no? Técnicamente, el cono de volatilidad es una herramienta visual. Eso es importante para entenderlo, ¿vale? Que nos permite comparar la volatilidad implícita de las opciones con relación a volatilidades históricas en diferentes intervalos de vencimiento. Se calcula, básicamente, lo que hay que hacer es, se calcula una serie de volatilidades históricas para cada periodo, que puede ser de 30 días, de 60 días, bueno, calcula depende del periodo que lo quieras hacer y lo haces para diferentes periodos de tiempo. Luego, buscas intervalos de confianza, es decir, ¿qué volatilidades en todo este periodo de tiempo de las series históricas están por encima de un percentil o por debajo de un percentil? Algo parecido a decir, ¿cuáles son el 25% o el 10% de las volatilidades históricas más caras y cuáles son ese 25 o 10% de volatilidades históricas más bajas? Y las gráficas, lo que colocas es un gráfico de volatilidad de cada una de esas series, que lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Y tenemos una media, con lo cual sabemos que la volatilidad va a tender a la media y habrá escenarios donde esté por encima de la media o por debajo de la media
o por encima de ese 75% de volatilidad o por debajo de ese 25% de volatilidad, con lo cual nos va a dar una referencia en qué nivel de cómo nos estamos moviendo respecto a la media. De tal manera que cuando la estructura temporal de la volatilidad implícita se dibuja, tú puedes comparar los niveles de volatilidad y tendremos una información suficiente para evaluar el valor relativo del premium actual comparado con el que fue hace X tiempo por el efecto de la volatilidad histórica. Bueno, eso es una afirmación que necesito para lo que vamos a ver gráficamente ahora, ¿no? Los conos de volatilidad son una herramienta que puede ser muy útil para intentar predecir la volatilidad futura de un activo. Y cuando hablo de predecir, más que predecir, es que sabemos que va a revertir a la media. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a revertir a la media. He cogido aquí un gráfico que me parece aunque es un gráfico antiguo, ¿no? Pero es un gráfico que me parece muy bueno, ¿no? Para entender esa referencia de lo que es un cono de volatilidad. Aquí lo que está diciendo en determinados periodos, con 30, 60, 90, 120, hasta un año, ¿no? El comportamiento de esas volatilidades históricas comparadas con las volatilidades actuales. Lo que veis aquí es implied volatility. La volatilidad implícita lo que nos está diciendo es a qué precio o cómo se están comprando y vendiendo las volatilidades en el mercado real. Veis que ese gráfico tiene aquí, bueno, muchas subidas y bajadas, pero tiene un momento donde se sale del percentil. En este caso aquí no está marcando percentil 75 ni 25, lo único que estamos viendo son los datos de volatilidades históricas. Y vemos esta línea rosada que sería la media. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que en este momentum de mercado lo que hay es una gran desviación. Luego la volatilidad se ha desviado enormemente. La volatilidad implícita. Con lo cual sabemos que aquí podríamos decir, si la volatilidad ha superado este nivel de la volatilidad histórica tomada en las diferentes curvas aquí a 30 días, me está diciendo que esta opción, aquí las opciones están caras, con lo cual dices, hay que vender volatilidad. De hecho, luego hay una bajada, ¿no? Igual que aquí podrías decir, considerar si esto está barato o no. Fijaos, he puesto aquí el gráfico de lo que es la campana de Gauss de desviación log normal, ¿no? Para que entendáis un poco también el concepto de volatilidad, ¿no? Con un 68% de probabilidad, el mercado se va a mover entre dos rangos relativamente estrechos, pero con dos desviaciones típicas, con 95% de probabilidad, el mercado tiene un margen de maniobra mucho mayor. En el siguiente gráfico, volvemos a ver el mismo cono de volatilidad, lo que pasa es que aquí está revertido, ¿no? Está, digamos, cambiado, ¿no? Aquí tenemos a -1 y aquí a -12. Aquí hablamos de meses, ¿eh? Entonces, lo que vemos aquí en este gráfico de volatilidad, un poco esa información, ¿no? Con información, en este caso, con volatilidades máximas, extremas, volatilidades mínimas, esta segunda línea azul estaría marcando ese percentil. Bueno, normalmente, aunque he dicho 25-75, muchas veces los percentiles se hacen 10-90 o 25-75, ¿no? Entonces, aquí tenemos un percentil, aquí otro percentil, aquí otro percentil, aquí otro percentil, y esta línea media sería la media de la volatilidad. Y esa media de la volatilidad, luego estos puntos rojos nos está marcando la curva. He traído aquí este gráfico, dos informaciones interesantes. Por un lado, vamos a verlas. Esto está en internet, en el Chicago Mercantile Exchange, donde veis aquí que aparece conos de volatilidad. Y le doy a conos de volatilidad, con lo cual son herramientas abiertas a... ¿Vale? Aquí nos está marcando, bueno, en este caso lo está haciendo el gas natural. Si elegimos el SP500, Equity Index, el SP500, ¿vale? ¿Veis? No es lo mismo, pero la figura empieza a ser parecida. ¿Veis cómo se ha movido? Están las medias y el comportamiento histórico de la volatilidad, que más o menos están estas zonas grises, ¿no?
con sus correspondientes percentiles, y aquí vemos unos movimientos bruscos de los diferentes niveles de volatilidad, lo cual nos quiere decir que en algún momento, alguno de estos momentos, esa proyección de volatilidad se ha salido de la media. Entonces va a tener que bajar a la media, con lo cual podremos decir que hay una salida de esos márgenes de la volatilidad. Problema que tiene... Bueno, antes de ver los problemas, vamos a seguir y vamos a ver otra página que es un poco este gráfico que está sacado de esta página web. La fuente es esta página web. Y todavía aquí es un gráfico... Bueno, es un poco, ¿veis? Es la misma imagen que he utilizado para mostraros la volatilidad. Aquí vemos los niveles de volatilidad actuales, ¿no? Y los diferentes tramos de donde se calcula ese espacio de nivel de volatilidad. Cuando está aquí diciendo, dice este nivel de volatilidad, ¿vale? Nos está dando, bueno, esto nos está tomado con las referencias a un año, nos está diciendo esos márgenes de movimiento de la volatilidad que podemos considerar que están por debajo o por encima de la media, ¿vale? En este caso está utilizando este ejemplo y lo he sacado directamente, pero puedes ver a 2 años, a 3 años, con máximos históricos mínimos, ¿no? Y ver esa referencia. ¿Para qué nos sirve el cono de volatilidad? Bueno, es una utilidad, una herramienta más que nos permite hacer una valoración de la probabilidad de riesgo del mercado. Para ser mucho más concretos, aparte de la tendencia del mercado, y eso se ve con es decir, calcular medias de volatilidad o volatilidades históricas en determinados periodos, a 30 sesiones, a 60 sesiones o 90 sesiones, nos va a dar una idea clarísima, y todo eso en casi todas las herramientas de plataformas de trading te permite crear osciladores o poner tus osciladores que te digan cómo es la volatilidad histórica y cuándo está cara o barata. Pero más importante, no más importante, un elemento adicional a esa información es graficar la volatilidad y poder ver esos patrones de volatilidad en términos de comportamiento periódicos, ¿no? Podríamos decir una cosa. Y aprovechando este escenario, normalmente hay periodos de deslizamiento y siempre hay momentos de pico de volatilidad. Entonces, comparar las volatilidades históricas y buscar estos picos de volatilidad que se van a dar en mercados alcistas o en mercados bajistas en mayor o menor medida, ¿no? Es decir, el cono de volatilidad, como al final te da cierta información en el momento en que va a salirse de la media. Ahora bien, ese concepto de percentil 25, 75, 10, 90, bueno, es una cuestión que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Entonces, como al final lo que buscamos nosotros es la pendiente de la curva de volatilidad, ser capaces un poco de hacer una evaluación de comportamientos de patrones de la volatilidad también es muy importante. Aquí no vamos a entrar en esos detalles, pero conos de volatilidad es una información bastante general y bastante interesante, pero sobre todo cuando estamos operando no en el trading diario. En el trading diario, bueno, vas a ver diferencias, pero los movimientos pueden ser tan erráticos que puede generarte, bueno, en un momento determinado, es decir, no saber si esto va a subir más la volatilidad o no. Por ejemplo, aquí en este tramo, con esta serie de picos, ¿no? Es decir, al final la media se ajusta al mercado. Con lo cual es muy interesante, sobre todo en esa parte de, más que de predecir la volatilidad, saber que como la volatilidad va a volver a la media, buscar una estrategia que me permita, si la volatilidad está extremadamente baja, estar largo de vega, y si está extremadamente alta, estar corto de vega. Pues Carlos, hay otra Sí, pregunta. la veo aquí. La volatilidad del SP está claro que la vemos con el VIX. ¿Cómo vemos la volatilidad del petróleo euro? Bueno, también la podéis ver ahí, pero bueno, os voy a enseñar. Está en esa plataforma. Aquí os voy a enseñar un gráfico. Bueno, de entrada, la volatilidad del petróleo es OVX, es un índice de volatilidad general, ¿vale? Pero ahora vamos a ver aquí varias pantallas.
Mientras se está cargando la página, yo quería preguntar algo a Sí. vosotros, si no a ti, José Carlos, pero a los demás que están mirando, si encontráis toda esta información interesante, si la encontráis muy complicada o si podéis escribirlo en el Q&A privado, pues os lo agradeceré muchísimo. Esto para saber vuestro feedback. O en el chat también, sí, tal vez si queréis. No, bueno, eso es importante, Andrea, porque como... bueno, este es el petróleo, ¿vale? Es decir, donde está comparada el índice de volatilidad del petróleo, es su OVX, lo puedes encontrar en todas las plataformas o en casi todas. Si pones OVX es el índice de volatilidad del Brent, ¿no? Y solo una cosa importante, no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero no es exactamente igual, el comportamiento de la volatilidad en el petróleo o en las materias primas, en las commodities, que con los índices. Es mucho... lo normal, y fijaos aquí en este detalle, ¿vale? Mercado petróleo subiendo, volatilidad subiendo. Este tramo de aquí es de subida de volatilidad y este tramo es de mercado subiendo. Esto es normal en las commodities, porque es un tema de escasez y demanda. ¿Ah? Y nos podemos encontrar, ¿veis aquí? Tramo, mercado bajando, petróleo bajando de niveles de... Vamos a poner el precio aquí regular. ¿Vale? Bajando el petróleo de $98 a 90 y volatilidad bajando, en este caso de 125, el índice de volatilidad, hasta niveles de 101. Pero también es más errática porque no siempre se cumple así. Nos encontramos con escenarios donde aquí el tramo de mercado es subida y la volatilidad sigue bajando. Aquí el mercado es de bajada y la volatilidad sube. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es decir, en los índices, el nivel de correlación y asimetría entre la volatilidad y los precios es del menos 0,7, más o menos, un 70%. 0,72 para ser exactos, ¿no? ¿Vale? Pero también es verdad, depende de los periodos que tomemos. Pero en el Brent, en el petróleo, en el gas natural, en el oro, es diferente. No obstante, en la pestaña que os he enseñado antes, aquí tenéis, por ejemplo, en agricultura. Bueno, y en cryptocurrencies, o sea, en cripto, el cripto es como los índices, ¿eh? Os sorprendería el nivel de correlación que tienen las criptomonedas con los índices, ¿no? Es decir, hay un componente de riesgo idiosincrático brutal en las criptomonedas, mucho más allá del no idiosincrático. Pero bueno, eso será materia de algo específico, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Bueno, la verdad es que, bueno, aquí podéis ver toda la volatilidad. De todos modos, en TradingView, es decir, tenéis un montón de plataformas, en casi todas están en investing.com. Hay que buscar simplemente la volatilidad de los subyacentes, pero sobre todo hay que entenderla. Porque hablar de volatilidad tiene un componente matemático, y ese componente matemático, que es la desviación típica, hay que entender el significado desde el punto de vista de nivel de correlación y asimetría en el comportamiento del mercado. Bien. Bueno, y con eso hemos terminado los conos de volatilidad, ¿no? Podría haber, la verdad es que podríamos dedicarle más tiempo, pero honestamente los conos de volatilidad es una cuestión mucho más gráfica que importante. Yo como con una historia tan larga en los mercados derivados he pasado y he visto y analizado y he hecho research de muchos tipos. Os puedo decir, os contar, y es algo anecdótico, un poco para facilitar. Es decir, patrones de comportamiento de la volatilidad se puede, bueno, yo mismo trabajo y he diseñado y todavía sigo trabajando porque sigo haciendo research, un algoritmo donde busco patrones de comportamiento similar al de las olas. ¿Por qué? Porque hay comportamientos similares. Detrás de
un periodo de incrementos de volatilidad, aunque la ola vuelva y vuelva a bajar la volatilidad, viene otra que después. En alguno de los vídeos que tengo, incluso hablo del efecto para aquellos surfistas de la séptima ola, ¿no? Contar las olas antes de coger la buena, ¿eh? En volatilidad pasa lo mismo, ¿vale? Bien, ¿cuál es una buena estrategia con opciones independientemente del entorno de mercado? Esta pregunta es difícil. Esta pregunta es difícil, aunque yo hay una cosa que me parece muy importante cuando operamos en el mercado. Cada uno tenemos un estilo y un perfil de riesgo determinado, ¿vale? Entonces, uno puede montar la estrategia dependiendo. Es decir, cuando el mercado está tranquilo, pues tengo que tener, o sea, una mariposa es una estrategia fantástica. ¿Por qué? Porque la mariposa es la única estrategia que cuando la compras vendes volatilidad y cuando la vendes, perdón, al revés, cuando la compras vendes volatilidad y cuando la vendes compras volatilidad. Aquí tenemos un ejemplo de mariposa comprada. Las alas son las que marcan la pauta de si compras o vendes, ¿vale? Tienes una mariposa comprada y ¿qué es lo que tienes? Vega negativa, vendes volatilidad. Si le diésemos la vuelta a la mariposa, es decir, lo que compramos, lo vendemos y lo que vendemos lo compramos, le damos la vuelta a la mariposa, esta es una mariposa de calls, ¿veis? Tiene vega positiva. Vendemos mariposa, ingresamos prima, en este caso de calls, tiene vega positiva. Y eso es una de las cuestiones más interesantes de la mariposa, que es que cuando compras mariposa, vendes volatilidad y cuando vendes mariposa, compras volatilidad. Entonces ese es un poco un juego, bueno, pues muy interesante, ¿vale? Y luego tiene una ventaja, tiene un tema, es que tú puedes centrar la mariposa dependiendo de tu visión del mercado. Al final el mercado más o menos es un 50 entre el 50 y el 60 de periodos positivos y da igual que, bueno, que lo tomes a día, a meses o años o a trimestres y un 40% de periodos negativos, ¿no? Pero, bueno, por ahí tengo los datos que no los he sacado hoy, pero tengo datos un poco en términos de probabilidad que el mercado, pues casi un 70% del tiempo se mueve entre un más menos 5%. Voy a dejarla como estaba, porque la mariposa. Con lo cual, bueno, he puesto un ejemplo, ¿no? O sea, una mariposa. Pero siempre al final vas a tener que decidir si quieres estar a la derecha o a la izquierda del mercado, ¿no? Entonces, aquí he puesto un mercado que está a 4.000, ¿no? Bueno, si en lugar de cambiar pongo un mercado a 3.800... Vale, he desplazado la mariposa. Aquí he supuesto el mercado se vaya hacia... He desplazado la mariposa y estoy aplicando un sesgo alcista. Al final, en las opciones, yo solía decir una cosa, ¿no? Dime qué percepción de riesgo tienes y sobre eso se monta la estrategia. Obviamente nos podemos apoyar en análisis técnico, pero al final tenemos que tener una visión del mercado. ¿Cuál es la diferencia? La gran ventaja de las opciones es que tú puedes ver el mercado desde una perspectiva diferente. Es decir, puedes ver los niveles de suelo, los niveles de techo, cuál va a ser el próximo movimiento, pero es que te vas a apoyar en algo más, en la volatilidad. Con lo cual puedes crear una estrategia ad hoc si por un lado tienes una visión de mercado alcista o bajista o más o menos neutral, ¿vale? Y a eso le añades tu percepción de la volatilidad o cómo, no solo tu percepción, sino cómo ves la volatilidad, vas a poder, bueno, pues tener una ventaja competitiva sobre el común de los mortales que operan en el mercado de contado, que o estás largo o estás fuera. Es verdad que a nivel profesional también puedes utilizar los futuros para colocarte corto en los mercados de acciones también o con los ETFs cortos, bueno, también tienes esas posibilidades. Eso amplía tus márgenes operativos, ¿no? Pero al final
con los derivados lo que te permite es tener esa visión de 360 grados que no te permiten los mercados direccionales, ¿no? Bueno, aquí con esta pregunta os había traído los ejemplos de estrategias, ¿no? Desde vertical spreads, donde podéis ser alcistas o bajistas, dependiendo, pero controlando más o menos el riesgo, lo que se llamarían spreads, o sea, utilizar varios vencimientos, ¿no? Income strategies, es decir, estrategias donde tú vas a recibir prima por estar en el mercado, estrategias de volatilidad, donde la volatilidad cobra un papel, bueno, pues más importante. Veis aquí están las mariposas y los iron butterflies y cóndors, ¿no? Estrategias laterales, donde esperas que el mercado no se mueva demasiado, como los straddles o strangles, ¿no? La mariposa también es lateral, o el cóndor. En realidad, los iron butterfly es lo mismo que una mariposa, pero hecha con spreads, con spreads y recibiendo el premium de los spreads, ¿no? Eso lo suelo explicar, lo he explicado en muchos, y si nos metemos ahora no terminamos nunca. Lo podéis ver en otros webinars. Bien, lo que hay que saber en esta pregunta, básicamente, cuando decimos estrategias, es un poco lo que os decía. ¿Quiero estar largo? ¿Quiero estar corto? Bueno, al final tengo que decidir cuál es mi riesgo, ¿no? Sabiendo cómo se mueve la delta, que es la velocidad del mercado, sabiendo cómo se mueve la gamma, que es la aceleración del mercado, cómo se mueve la delta, sabiendo cómo se mueve la teta cuando compras o vendes opciones y la vega cuando compras o vendes opciones, cuando tienes este cuadro, empiezas a entender y poder hacer cosas diferentes, con lo cual depende de tu visión de mercado y depende del estado de la volatilidad para que tú puedas hacer la mejor evaluación de la estrategia que se encaja con tu perfil de riesgo, porque no hay dos personas que tengan el mismo perfil de riesgo. Vale, ¿consideras que siempre que compras una opción debes vender otra opción como una especie de cobertura? No siempre, porque puedes tener visiones diferentes, pero según vayas evolucionando en tu trading con opciones, no vas a ver la posibilidad de comprar si no vendes. Y fijaos cómo hemos hecho esa primera estrategia del mercado de compra una call con vega negativa, ¿no? Que suena raro y cualquiera, si lo respondes en un examen, ¿no? Te dirán, no, esto está mal, salvo que lo expliques. Todo, bueno, casi te diría, todo es posible. Una vez que entiendes las opciones y entiendes el perfil de riesgo, combinando strikes, vencimientos, puedes hacer cosas que no se pueden hacer con las acciones ni con otras cosas, ¿no? Yo suelo decir una cosa, si estás comprando un activo que vale 1000 y con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover un 5%, ¿para qué quieres tener nada por encima de 150 puntos, ¿no? Vende una call, un 5% out of the money. Ya está. Y sí, siempre hay que vender, ¿vale? Y bueno, esta otra pregunta, con la volatilidad actual sobre el 18% y un mínimo reciente del 17%, ¿qué sería mejor? ¿Vender call o vender put? ¿En qué momento de mercado es mejor vender opciones? Bueno, vender opciones es relativo. Creo que hoy hemos dado bastante idea un poco. Si la volatilidad... vamos a ver el gráfico del SP porque esto hay que explicarlo. Es más fácil explicarlo sobre el gráfico, ¿vale? Bien. Aquí tenemos... vámonos a hoy para hacerlo más actual, ¿no? En este momento, la volatilidad mínima estaba marcando aquí niveles de 17. La volatilidad ha subido a niveles de 22. Ahora la cuestión que nos tenemos que plantear para vender, es decir, oye, ¿tiene sentido que compre volatilidad? Bueno, en principio la cuestión es la siguiente. ¿Va a volver la volatilidad a niveles de 30? Bueno, no lo sabemos. Pero podemos analizar y ver cuál es el estado en términos de sobrecompra y sobreventa con una medida muy fácil, que son los R6.
y cualquier oscilador te vale, ¿eh? Es decir, que te sirvan para que tú domines o que te manejes bien, ¿no? Bueno, ni está en estado claro de sobrecompra ni estado claro de sobreventa, ¿vale? Con lo cual, podrías decir, ahora podría comprar o vender opciones. Bueno, aquí lo único que habría que hacer es la probabilidad de que el mercado caiga o no caiga. Ahora mismo hemos subido a niveles de 22, este es el índice VIX, no es la volatilidad implícita, pero niveles de 22 la volatilidad, con lo cual, si dividimos la volatilidad por raíz cuadrada de 252, y dejadme que os indique esto, porque cada vez que hablamos de volatilidad yo suelo hacerlo así. Si el mercado está a 4.000 y tenemos una volatilidad de 20, ¿vale? Si dividimos la volatilidad por la raíz cuadrada de 252, nos va a decir que con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover más 50 puntos menos 50 puntos. No sé si hacia arriba o hacia abajo. El resto lo podéis poner vosotros, digamos, en vuestro análisis de mercado por estado de sobrecompra o sobreventa. Con lo cual, dices, bueno, y a un mes, con una volatilidad del 20, el mercado se va a mover un 5,9%, con una probabilidad del 68%. Bueno, no se va a mover entre los márgenes de menos 236 puntos más 236 puntos, que ese es el 5,9%. ¿Vale? Bueno, con esto nos da, yo no sé si el mercado va a subir o va a bajar. Si por un lado estáis diciendo, en términos la volatilidad nos da una información, si va a subir por lo menos tengo un margen, mientras el mercado a mi fecha de vencimiento durante el periodo que yo quiero asumir ese riesgo, lo coloco lo suficientemente lejos, podría vender call o put. ¿Cuál de ellas? La que os haga sentir cómodos. Ahora mismo que está en tierra más o menos de nadie, no es tan fácil, pero cuando estábamos en niveles más o menos extremos de volatilidad, es verdad que podría subir la volatilidad, pero en un plazo más o menos razonable veis que los picos de volatilidad no aguantan demasiado, va a volver a valores medios, ¿no? Con lo cual, ahí podéis tomar la decisión apoyados en el concepto de la vuelta de volatilidad a valores medios, estados de sobrecompra, y tomar la referencia de la volatilidad del mercado para vender una opción más o menos out of the money, que sería algo parecido a esto. Si el mercado está a 4.000 y vendo, por ejemplo, una opción, hemos visto antes 4.230 a un 4.250, pues ingresarías una determinada prima y sabes que tu riesgo no pasa hasta el 4.250, que es ese strike. Si ponemos aquí 4.250, me da el nivel de riesgo. Obviamente, si esto pasase hoy, tendríamos una pérdida, porque estamos vendiendo una opción call, ¿vale? No estamos poniendo aquí que estamos comprando un futuro y estamos haciendo call cubierta, no estamos haciendo nada, simplemente estamos vendiendo esta call seca, ¿vale? Ahora bien, consideramos que si estamos estimando esto, la volatilidad va a bajar. Aquí podemos simular si va a bajar o va a subir. Lo normal es que la volatilidad baje. Bueno, también es verdad que no estoy tocando estos niveles actuales de volatilidad, pero bueno. Con lo cual, durante ese periodo de vencimiento, veis, se está volviendo más asintótica. Lo que yo no quiero, obviamente, es que el mercado se me mueva hoy 200, que me suba hoy 250 puntos. También es verdad que si un mercado sube un día 250 puntos, es casi seguro que ha bajado el día anterior y que al día siguiente se van a tomar beneficios y va a caer. Bueno, pero eso ya es parte del trading, ¿vale? Bueno, el tema de vender opciones, básicamente por niveles de volatilidad, ¿eh? Esa sería una respuesta, ¿vale? Es muy importante ver un poco, bueno, en este gráfico resumo todo lo que hemos visto. Vender volatilidad en los picos de volatilidad con la estrategia que queráis, que sea de venta de volatilidad, comprar volatilidad en los momentos de baja volatilidad. ¿Cómo se puede ver esto? Aquí, bueno, aquí traigo un pequeño ejemplo, ¿no? Donde están un montón de estrategias, 40 y tantas estrategias posibles, ¿no? Si yo le quito el filtro,
¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues un montón de estrategias desde el momento inicial. ¿Qué tipo de estrategias hay? Mariposas, cóndors, mariposas y tal. Aquí tengo que decidir, ¿quiero que tengan vega negativa? Estas son, aquí no están las estrategias más complejas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues todas estrategias puedes hacerla con vegas negativas, ¿vale? Pero quiero que tenga vega de negativa y que tenga delta negativa. Bueno, pues reducimos mucho el margen de estrategias posibles. Obviamente, bueno, esta es una hoja de cálculo que yo tengo un poco para mis clases de opciones, ¿no? Y para introducir un poco en los mercados, ¿no? Luego hay que ver los strikes y ese tipo de cosas donde se ajustan los perfiles de riesgo. Digamos que estas estrategias están hechas, digamos, sobre el plano con una posición inicial normalmente at the money, ¿eh? Pero bueno, Andrea. Sí, sí, seguimos. Muy bien. Pues ante todo, bueno, gracias por el feedback de algunas personas que nos escriben. Veo bastante interesante las cuestiones que estamos tratando. La información es valiosísima y más teniendo en cuenta lo poco que hay en español. Muchísimas gracias por eso. Y también un webinar muy, muy interesante y para no perder detalle. Pues eso está muy bien, por eso nos da madera para quemar el fuego, ¿vale? Es energía que nos dais y está muy, muy bien. Si quieres, a ver, voy a compartir una parte de presentación. Pues estamos, a ver dónde está, perdonadme. Aquí estamos más adelante. Vale. Pues estamos muy, muy, muy contentos de haber sacado Option Analytics en el mercado. Voy a tardar menos de un minuto, simplemente para dejar José Carlos también coger un poco de aire, que ha hablado durante una hora. Estamos muy contentos porque la verdad que nos la habéis pedido muchos y es una herramienta que claramente se necesita durante operaciones. Si eres un trader y tradas opciones, pues es una herramienta, una compañera de viaje, ¿vale? Pues claramente os ayuda en la valoración de escenarios, simular estrategias, visualizar riesgos. Y lo bueno que hoy ya está a la venta en nuestra página web. Repito, es una herramienta que ya la habíamos sacado hace bastantes años. La hemos revisitado y la hemos adaptado a las necesidades vuestras de los que nos habéis pedido ansiosamente de tenerla con ellos, ¿vale? Con vosotros. Entonces, la podéis ya encontrar en nuestra página web, aquí en Option Analytics. Y si tenéis alguna pregunta, simplemente enviarnos un email, os vamos a contestar. Tenéis contact@101futures, pero al final de la presentación os vamos a poner unos contactos para que os podáis poner en contacto con nosotros. Dicho esto, Carlos, yo Vale. dejo seguir que... Mira, estamos a 1:43 desde el comienzo. Yo creo que si seguimos un poquito rápido, se lo vamos a terminar en 2 horas. O sea, en 2 horas, como lo habíamos programado. Sí, vamos adelante, ¿vale? ¿Por qué al comprar opciones call no se obtiene la rentabilidad esperada cuando sube el mercado? Bueno, lo he explicado, la verdad es que lo he explicado al principio. Para mí esto me parece muy importante sobre todo porque es la manera de introducirse en el fantástico y maravilloso mundo de la volatilidad. Pero como a mí me encanta explicar las cosas y creo que en opciones hay un detalle. En opciones uno nunca termina de aprender. O sea, siempre es estar ahí, ¿no? Es como en los idiomas, ¿no? Cuando uno quiere aprender un idioma, pues tiene que estudiarlo, pero si no lo habla, se lo olvida. ¿Eh?
Entonces hay que practicar, hay que ver, hay que simular, hay que entender las guías. Es como también en inglés hay que saber los phrasal verbs, ¿no? Para entender bien, ¿no? Y afinar el oído de cuando escuchas el idioma, ¿no? Y cuando se habla chino-japonés igual, ¿eh? Es necesario... Esta es. Bueno, ¿por qué no ganas cuando compras una opción call? Y especialmente, bueno, at the money tienes algunas posibilidades, ¿eh? O in the money, que creo que hay una pregunta después que está relacionada con eso y que me encantó. Tenemos vega positiva. Si el mercado sube, y vamos a hacer aquí la simulación, si el mercado sube al 4200, por poner un ejemplo, es fenomenal. Algo que valía, voy a aumentar un poquito el tamaño, algo que valía 164 cuando hicimos la operación, ahora vale 287, el mercado ha subido 200 puntos. Tenía una delta 0,52, es decir, por cada punto subía medio punto el valor de mi opción. Ahora tengo una delta 0,70, es decir, entre el 4.000 y el 4.200, la delta de mi posición ha ido ganando y ha ido a mi favor, desde 0,52 a 0,70, con lo cual el valor actual de mi posición es 287 puntos de esta. Y no he tocado la volatilidad, suponiendo con la volatilidad constante. Eso significa que 122 puntos. Es verdad que de los 200 puntos de subida del mercado entre el 4.000 y el 4.200, he ganado 122, pero no he asumido el mismo riesgo porque he tenido una delta entre 0,5 y 0,7. Es decir, he aumentado mi delta en 0,17, prácticamente 0,20. Fenomenal, 122 puntos. Ahora vamos a coger y vamos a subirle, la volatilidad no va a subir, salvo que estemos hablando del petróleo. Por eso es diferente y es muy interesante, porque las calls son mucho más interesantes en el petróleo. Que suba la volatilidad, 10 puntos. Lo que antes ganábamos 100... ¿Está haciendo cálculos? ¿Vale? Ha subido la volatilidad y es fenomenal. Donde antes ganábamos 122, 207. O sea, que el mercado pasa de 4.000 a 4.200. Sube la volatilidad 10 puntos y yo en lugar de ganar con esta opción call 200 puntos con la mitad de riesgo que el mercado, resulta que gano 207, es decir, 7.42 puntos más que el mercado. Pero esta situación es irreal, porque la volatilidad no va a subir 10 puntos mientras está subiendo el mercado. Lo normal es que baje. Y vamos a poner solo que baje 5 puntos. O sea, más o menos del 20 al 15. Y entonces el mercado ha subido 200 puntos, pero donde yo había ganado con la misma volatilidad constante 120, solo gano 83 de los 200 puntos probables. Es cierto que tengo un menor riesgo en delta, pero no le estoy sacando partido a la posición. Pero si a eso le añadimos, y bueno, si haces una opción todavía out of the money, en call todavía tienes menores probabilidades de rentabilizarla bien, ¿vale? De hecho, el mayor riesgo no es exactamente at the money. At the money ya os digo que no es malo del todo, ¿no? O sea, es verdad, pero al final estás en una posición, tienes la mitad de riesgo, es decir, depende cómo te enfoques en el mercado, ¿vale? Pero muchas de las personas, la mayoría de la gente que empieza a operar en opciones, cuando entiende la call solamente ve el dibujo, no ve las curvas. Y entonces es uno de los mayores problemas porque la gente se desespera cuando opera en los mercados de derivados y opera comprando opciones call. Y es lo normal, porque uno ve el dibujo al vencimiento y, bueno, está fenomenal porque tengo todo eso. Pero claro, lo que necesitas que que suba el mercado para tú colocarte en una posición realmente ventajosa, probablemente no pasará. Sin embargo, esta misma estrategia, es decir, comprar volatilidad, comprar put, ahí sí funciona mejor. La verdad es que
con cada pregunta que me hacéis yo puedo enlazar, ¿no? Y Pues, tengo que Carlos, cortar porque de aquí me vienen ideas y sugerencias, pero bueno, vayamos. Vale. Carlos, hemos recibido una pregunta. Ajá, vale. ¿Cómo será el gráfico de comprar una call y vender 2 calls más arriba? ¿Tiene sentido esto? Sí. No. Pues eso se llama ratio spread. ¿Vale? Comprar una call y vender la 4200, por ejemplo, ¿vale? El mismo, no puts, son calls. Esta es una figura clásica, ¿vale? Bueno, vega negativa. Eso es bueno, ¿vale? Entrada neutral. Aquí la única parte importante que hay que hacer es que en muchas ocasiones este tipo de estrategia, bueno, no funciona. Voy a bajar a 4000, ¿vale? Necesitas mucho, fijaos, esta estrategia está hecha ahora mismo a 114 días, ¿vale? En el vencimiento de junio, ¿vale? Entonces es muy lenta y cuando empiezas a operar tienes que tener clarísimo que la entrada tienes una posición de delta negativa porque vendes más opciones de las que compras. Obviamente, este 4200 lo puedes colocar en el 4300 o 4400. En principio, el 4200 siempre va a hacer ese pico. El pico donde tienes vendidas las dos opciones es el pico más alto, ¿vale? Entonces, hemos empezado en el 4000. Básicamente, bueno, aquí el coste es de 16 puntos, o sea, estás arriesgando muy poco, ¿vale? Bueno, pues en este escenario, que está fenomenal esta posición, hay que tener cuidado porque tarda mucho en subirse. Aquí ahora mismo, por ejemplo, esta línea verde, ¿vale? Sería el 23, no, el 10 de mayo, a 114 días. Es decir, tarda mucho en conseguir, digamos, subir, ¿vale? Puedes tener una pérdida teórica, aunque al final, si el mercado acaba aquí a 4200, está fenomenal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitas, voy a ponerlo en el simulado en el día 100, va a aparecer una línea más aquí, ¿vale? Estarías en este lado, en esta posición, ¿vale? ¿Qué ventaja tienes? Que si dominas el mercado y entiendes lo que le pasa a la volatilidad, tienes vega negativa, es posible que tengas valoraciones intermedias negativas en tu posición, pero tú sabes dónde está tu posición y tu pico de riesgo. Cuando operas en el mercado, tienes que tener clarísimo eso. ¿Dónde está tu pico de riesgo? ¿Qué es lo que le pasa a tu delta, vega, teta y gamma? Y consideras que has partido de la delta que quieres partir originalmente. Luego solo tienes que cambiar este strike. Si pones un 4300, por ejemplo, si lo amplías más, ¿vale? Puedes cambiar también la estructura, asumes más riesgos a la izquierda, pero estás mejor a la derecha, tienes más puntos o más posibilidades de beneficio, con lo cual eso es lo que se llama un ratio spread, ¿no? Cuando compras una opción y vendes dos de la siguiente, ¿no? También lo puedes hacer invertido, un back spread, ¿no? Está explicado en la página web, hay una parte donde explicamos los ratio spreads. Bien, vamos a la siguiente. Dice, una pregunta que normalmente la gente cuando empieza a operar en el mercado y opera en varios vencimientos o en varios tamaños de contratos o varios estilos de contratos, ¿no? Se preocupa por las garantías, obviamente, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos vendidas varias puts subyacentes y diferentes, ¿vale? Y también estamos vendidos de futuros o futuros micro, es decir, estamos combinado el futuro mini con el micro, opciones grandes con opciones pequeñas, todo compensa. Obviamente las grandes van a tener mucho mayor peso específico, pero lo que hace el mercado es que compensa todas las series del mismo subyacente. En este caso, por ejemplo, aquí hay opciones micro, pero está metiendo dentro de lo que es el grupo de riesgo del SP500 mini, que multiplicador es 50. Y
Y entonces nos da la delta de la posición. Veis que aquí hay una delta muy pequeña. Bueno, este subyacente ejemplo que he puesto es porque tiene contratos mini, ¿no? Entonces, esta es la posición equivalente que me da de riesgo en la posición del mercado. Y lo que hacen las garantías del mismo subyacente es compensar. Ahora bien, si tienes Eurostock, tienes DAX, tienes SP500, cada mercado es diferente, no compensan entre sí. Bien. ¿Puedes comentar alguna buena estrategia si piensas que el mercado se va a mover para arriba o para abajo, pero un porcentaje discreto, digamos un más menos 5%? Bueno, hay una estrategia muy utilizada y que funciona muy bien la mayoría de las veces, pero que tiene alto nivel de riesgo, que es el strangle o la cuna vendida, ¿no? Si tenemos aquí, vamos a poner a vender una opción call de un strike, por ejemplo, el 4300. Y vamos a vender, en este caso, una opción put, una del strike 3700. ¿Vale? Esto es una venta de un strike. ¿Vale? Bueno, esta es la posición. Aquí, bueno, no he hecho el cálculo, es decir, más o menos el 5%, si nos vamos por sería, serían 200 puntos, con lo cual un 5% arriba sería un 4200 y aquí un 3800. Pero aquí es yo sugeriría una cosa, cuando vais a vender strangles, sobre todo para ubicaros, es decir, con un 68% de probabilidad, como sabes lo que va a pasar en el mercado, utilizas la calculadora de volatilidad y es una referencia, ¿vale? Dices, oye, pues si la volatilidad está a 20, más o menos a un mes, bueno, pues aquí lo ajustas, ¿no? Es decir, un poco en ese margen que tú consideres adecuado, ¿no? Ver si en un mes se va a mover por la volatilidad que hay más o menos, bueno, tienes un elemento. O sea, al final las opciones son medidores de riesgo. ¿Vale? Entonces, estamos aquí con este strangle vendido. ¿Qué ocurre? Que tenemos riesgo por la izquierda y riesgo por la derecha. Y que con el paso del tiempo vamos mejorando porque tenemos teta positiva. ¿Vale? 1,3 puntos por cada día que pasa. De los 170 que ingresamos. Pero que sigue en garantía. Si es cierto que cuando el mercado se mueve en esta zona de aquí, voy a marcarlo. Cuando el mercado se mueve en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, hay una situación de riesgo y hay que entender que en este lado, es decir, es posible que tengas que hacer ajustes de la posición o simplemente cerrar, no sé. Pero es una estrategia, bueno, que tiene el riesgo de que el mercado se mueva mucho y hay que entender una cosa. Claro, esa estrategia, ¿cuándo la pongo? ¿Cuándo la pongo? Bueno, ahí es un elemento, o sea, un factor que tenéis que considerar viendo, como siempre, esos gráficos de volatilidad del mercado, ¿no? Que tiene que ver con aquí hubiese sido bastante interesante ponerla, ¿vale? Porque al final el mercado se ha movido para arriba, ahora está para abajo, está manteniendo, está lateral. La cuestión es que tenéis que evaluar ese momento de lateralidad, ¿no? También es verdad que hay una estrategia muy interesante cuando haces esta, que puede ser la siguiente, ¿no? Entonces, esto ya es un... yo que por un lado vendes dos opciones, o sea, vendes dos strangles, ¿vale? Y lo que haces es que te colocas en el nivel central, en el 4000. Esto lo puedes también mover de un lado a otro. No es una mariposa, es otra, bueno, yo le llamo Christmas tree, el árbol de Navidad. Lo que pasa es que muchos lo llaman de otra manera. No recuerdo ahora, lo tengo en la clasificación. Bueno, la calculadora es sumamente rápida, pero ahora estamos, bueno, es una especie de, si lo ponemos en el segundo vencimiento. Es interesante cuando haces el trading, cuando utilizas diferentes vencimientos, ¿no? Ahora tampoco me quiero liar demasiado ¿vale? Bueno, esta es una manera también de
operar y minimizar riesgos o alejar. Pensad, por ejemplo, que en esta mariposa que hemos hecho 4.200, 3.800, más o menos 5% arriba, 5% abajo, ingresamos una prima neta, ¿vale? Y sobre todo tenemos aquí el pico lo tenemos en 200 puntos. Lo único que hacemos es un poco cambiar el perfil de la curva de riesgo. Antes de vencimiento tenemos curvas por encima del eje de las X, que son muy interesantes, ¿no? Y luego tenemos un 4.425 de nivel de máximo riesgo aquí, en este punto de aquí, 4.425, y aquí tenemos un nivel de 3.600. Hemos vendido dos y hemos comprado uno. Lo que hacemos un poco es como volar, una manera de volar sobre el mercado. Todo esto se puede hacer también cambiando los strikes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos, si vendemos la call 4.300, que esto es la parte interesante, o sea, sobre todo cuando que uno puede ver, cambiar el perfil de riesgo de nuestra posición, no ser tan neutrales, aceptar que podemos estar equivocados, pero no queremos estar tanto, y aprovechar la oportunidad de una determinada visión del mercado en un momento determinado para acercarla y poner la figura sesgada hacia nuestro lado, ¿no? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es esto. Y también esto, vega negativa. Esta estrategia nos está colocando vega negativa, vendiendo opciones vega negativa. Acordaos de ese tema, ¿vale? ¿Puedes explicar el comportamiento de la curva de la teta para diferentes vencimientos? ¿Cómo afecta la volatilidad? Sí. Bueno, aquí he hecho un pequeño ejercicio para que lo veáis, ¿vale? Vamos a comparar, voy a aumentar un poquito aquí el tamaño. Vale. Aquí vamos a comparar tetas, ¿vale? Dos opciones vendidas, call, bueno, call 1 y call 2, ¿vale? Entonces, bueno, da igual que sean vendidas o compradas, ¿vale? Simplemente para que vean el gráfico, ¿no? El precio de la opción es el mismo porque tienen el mismo strike, las dos, el mismo nivel de subyacente, la misma volatilidad, todo es igual, a 47 días a vencimiento. Con lo cual la curva está superpuesta una sobre la otra. Ahora vamos a cambiarla. Vamos a ver una opción a un vencimiento mayor. En lugar de 47 días, vamos a hacerlo a 90 días. ¿Qué es lo que ocurre? Esta línea azul me está dando el dibujo de la opción a 47 días, donde vemos que en el último tramo, los últimos 10 días, la curva, la teta es mucho mayor. Si nos vamos aquí, vemos en la parte numérica, ¿vale? Que cuando quedan 47 días es 1.21, cuando quedan 46 es 1.23. Pero cuando quedan 17 días, son 2 puntos por día. Pero fijaos aquí, cuando quedan pocos días, en la última semana, es 3 puntos por día, 4 por día, 8 por día. Esta curva nos está diciendo que cuando queda en el último tramo de vida del vencimiento de la opción es mucho más agresiva. Sin embargo, esta opción que hemos comprado a 90 días es muy lenta. Todavía cuando quedan aquí 44 días para vencimiento y esta ya ha vencido, esta solamente computa 1.25 puntos, cuando esta está computando 8.35. ¿Vale? Este es un dato comparativo. Que es interesante aquí también ver, y aprovechando esta pregunta del efecto de la teta, ¿vale? Que es mucho más agresiva, mucho más importante al final del vencimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre si la volatilidad, y voy a poner un número exagerado, dos volatilidades, una 20 y otra 40? Pues que lógicamente la volatilidad de 40 tiene mucha más teta que la volatilidad de 20, ¿no? Es decir, casi, bueno, el doble exactamente, ¿no? O sea, hay una relación directa entre volatilidad, Vega es el concepto de valor temporal, que me gustará que cuando vemos aquí las opciones, cualquier opción, ¿no? Si
esta parte del valor temporal de la opción que sale aquí en el valor tiempo, este valor temporal, ¿vale? Tiene mucho que ver con la volatilidad. Sin embargo, cuando una opción está muy in the money, ¿vale? Tiene un menor valor, bueno, tiene valor temporal 0, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Aquí tú estás pagando delta y el valor temporal de la opción, en este caso, en esta opción call es 17, mucho más bajo. Porque esta es la parte, digamos, que estás pagando de la volatilidad. Estás comprando una opción 3.965, bueno, aquí es que es prácticamente un money. Cuando el mercado, bueno, esta está muy, muy cercana, que hay que abrir esto más. ¿Vale? Esta opción, compras una opción 3.900 cuando el mercado está a 4.000 prácticamente, y veis que el valor tiempo es 5,32. Este valor tiempo lo está dando sobre todo, hay dos factores, el tiempo y la volatilidad, es lo que hace que esto sea solo 5, ¿vale? Pero cuando queda poco tiempo a vencimiento es mucho mayor, el tiempo es el mismo, pero la volatilidad es mayor. El valor temporal de la opción, por la distancia al subyacente. Obviamente, a vencimiento, esta opción tendrá un valor intrínseco que será 3.900 menos el nivel del mercado, en este caso 3.995, 95 puntos. Del valor 100, 95 es la diferencia entre 3.900 y 3.995. Y los otros 5 puntos, estos 16 puntos, son estos 100, llegan a estos 100. Si sumamos la diferencia, los 95.75 más 5,16, nos da el valor teórico de la opción. Y es por el que los traders, o sea, la gente va a comprar o vender la opción. Carlos, hay un par de preguntas. Yo creo que Vale. la última de las dos es del último tema que estabas mirando. Para la venta de opciones, ¿recomiendas que sean a 45 o menos distancia temporal? No, yo no recomiendo, o sea, olvidemos, o sea, no puedo recomendar, hay estrategias para todos los gustos, ¿vale? A 45 días, a 70 días, a 90 días, depende del vencimiento, ¿eh? Y depende de mi estrategia. A mí, por ejemplo, me encanta operar con opciones a muy largo plazo, a un año, a veces, o incluso he operado con opciones a 2 años, porque lo que juego de las opciones no es el premio, no estoy jugando con la volatilidad. Entonces, no puedo recomendar a 45 días o menos, ¿no? Bueno, ¿y puedes utilizar opciones semanales? Sí, pero tú sabes que tienes una semana para que te pase lo que tú esperas que pase. O un mes, también puedes operar con opciones mensuales. Lo único que tienes que hacer es un poco, o sea, valorarlo dentro de tu perfil de riesgo. O sea, olvidémonos, si hay un sitio donde no hay recomendaciones y que cualquiera puede ver, es esa idea de los 360 grados, son los derivados, son las opciones. Yo no puedo recomendar, ni me atrevería a recomendar, decir, no, hay que operar con opciones a mes. No, a lo mejor sí, depende qué riesgo quieras asumir o cómo estás midiendo tu riesgo. Ahora, si me dices, oye, yo es que quiero operar un mes, ¿qué estrategia? Bueno, la pregunta sería, ¿qué esperas de la volatilidad? ¿Qué esperas del movimiento subyacente? Yo lo primero que haría sería calcular, cuando alguien me pregunta, es calcular qué nivel de riesgo vas a asumir, divido la volatilidad por raíz cuadrada de 252, lo multiplico por la raíz cuadrada del tiempo para que me dé el tiempo que sea, y ya tengo una variable, probabilidad. Luego hay una calculadora donde me permite calcular qué movimientos puedes esperar para saber qué nivel de probabilidad tienes, y a partir de ahí, digo, empiezo a jugar con Vega, expectativas de mercado, obviamente, y tiempo, ¿no? Entonces, no hay una regla. Y cualquiera que te diga, te podrá decir, yo opero siempre con opciones a mes. Perfecto. ¿Qué estrategia tienes? Habrá que verlo ahí, ¿no? Pero nadie te puede decir que te pueda recomendar, porque no hay recomendación posible con esos criterios, con ese factor de riesgo de tiempo, ¿vale? Para las opciones vendidas, el broker te pide una garantía que va oscilando según las características del mercado. ¿Tenéis desarrollado una calculadora como la de volatilidad, pero con las garantías? Hay una funcionalidad dentro de
dentro de Option Analytics, ¿vale? Pero te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Esta es una cosa. Para no volverse loco con el tema de las garantías, ¿no? Y ponerse en la escena. ¿Vale? Estos, es decir, estos son el margin, las garantías que te piden más o menos en todos estos mercados, IBEX 35, mini IBEX, que las cambian. Si sube la volatilidad, te aseguro que los mercados las cambian. Yo no utilizo una base de datos porque más o menos lo tengo prefijado. Piensa que las garantías más o menos van a estar de entrada en tu posición at the money aproximadamente 6, 7, 8%, máximo 10, que es el nivel de verdad de apalancamiento que tienes. Pero ¿qué es lo que tienes que pensar cuando te piden garantías? Lo que tienes que pensar es lo siguiente. Nos vamos... y es una regla mnemotécnica casi, ¿vale? Pero aquí hay una herramienta que te va a servir para verlo. Si me apalanco 10 veces, lo lógico es que ¿cuál es la probabilidad de que el mercado se mueva un determinado número de puntos a un día? Depende de la volatilidad. La cámara de compensación, es decir, el Chicago Mercantile Exchange, el Chicago Board of Options Trade, o MEF, o Eurex, lo que dice es, el mercado ha terminado a 4.000. La volatilidad es 20. Bueno, pues lo que hacen es que hacen un smile de volatilidad y dicen la probabilidad de que el mercado se mueva más o menos a X puntos depende de la volatilidad. Es decir, la misma calculadora que yo estoy utilizando para calcular la volatilidad es algo parecido, ¿eh? Los hay incluso más simples, ¿no? Que hacen una línea, no tienen una curva del smile. Calculan la probabilidad y sobre el cálculo de probabilidad aplican las garantías, siempre entendiendo que te van a aplicar, como estás apalancado 7 veces, 10 veces aproximadamente en esos porcentajes la probabilidad de movimiento de una desviación típica. En algunos casos pueden subirla cuando la volatilidad son extremas, ¿vale? Pero aquí en Option Analytics, aparte, hay una cosa que se llama calculadora de riesgo de liquidez. De todos modos, hay una regla también que yo suelo decir. Cuando estás operando en opciones, no es una regla, ¿eh? O sea, nunca consideréis ninguna de las cosas que yo digo como, en determinados aspectos, ¿no? Excepto en la parte más técnica, como una regla categórica, ¿no? Si tú operas en el mercado con 1/3 de tu capacidad de liquidez, nunca vas a tener problemas porque vas a saber hacer cosas. Vas a poder comprar calls o puts in the money. Pero si tú llevas al 90%, al 95%, al 98% de tu capacidad de liquidez en garantías, te puedo asegurar que vas a terminar fuera del mercado. Uno de los requisitos fundamentales cuando operas en el mercado es que no te eche nunca. Y para que no te eche nunca necesitas entender muy bien que no puedes asumir el 100%. Es decir, si tienes 10, no pongas 10 en garantías, porque es una locura, ¿vale? Bueno, esta calculadora más o menos hay un pequeño esquema que te lo permite, ¿no? Lo único que hay que meter son las garantías, porque más importante que saber las garantías que te van a pedir son, con las garantías que tienes, el riesgo de colapso de tu cuenta, es decir, el riesgo de quiebra de tu cuenta. Entonces, si aquí pones un ejemplo, imagínate que tienes 40.000 euros, ¿vale? El subyacente está en 4.000, que es el que últimamente me gusta y está rodando ahí, ¿no? ¿Vale? El multiplicador del mercado, bueno, es 10 si es Eurex o 50 si es SP500, ¿vale? O 5 si es. El número de contratos que tengo, voy a suponer que tengo un contrato, ¿vale? Vendido. ¿Qué es lo que digo? Es que yo puedo calcular esta operación en base a deltas. Con lo cual aquí dices, aquí puedes meter la delta de tu posición. Mi sugerencia está en que cuando metes la delta de tu posición, cuando es una operación más o menos combinada, te va a decir más o menos el ratio, el rango de garantías que vas a tener, ¿vale? Pero si quieres asegurarte, ponlo como si tuvieses un futuro, o sea, el nivel de quiebra del futuro o de medio futuro, ¿vale? Más o menos en términos de delta. Y aquí tienes unas garantías que vas a meter a mano, pero todos los días tu broker o en el mercado real tu cuenta te dices, ¿qué garantías tengo? Si, imagínate que te ha pedido, imagínate que tienes 20.000
dólares o euros de garantías, ¿vale? Entonces sabes que la valoración de tu saldo es saldo, el balance menos las garantías es 20.000. Entonces aquí lo que te está diciendo es que estás consumiendo un 50% de tu capacidad de liquidez en garantías. Y aquí lo que te dice, ¿vale? Es que es la probabilidad de quiebra de tu cuenta. Y lo que te está diciendo es que si el mercado se mueve 400 puntos, con estas condiciones del mercado, el nivel de apalancamiento y eso, vas a quedarte a cero. Tu saldo final será cero. Con lo cual aquí te está dando que con 400 puntos moviéndose el mercado, en este caso hacia arriba, a 4.400, ¿vale? El colapso se va a producir, en el 4.400 vas a tener un colapso porque la pérdida de ganancia de 400 puntos te lo va a comer. Si tú cambias las garantías, imagínate, y dices, no, es que mis garantías aquí eran 10.000. Te está dejando un margen mayor, te está dejando hasta 600 puntos de mercado. Y tu límite de garantías obviamente es 30.000, que es el saldo que tienes. Con lo cual, con esta calculadora es una herramienta bastante interesante para poder hacerlo. Pero si consideras esas variables por no meter, es decir, dependiendo cada mercado, cada subyacente y las condiciones que cambian de volatilidad, bueno, es suficiente con esto y que controles el nivel de liquidez y saber que si estás apalancado por 10 veces, pues lógicamente vas a tener que ser bastante racional en tu... Puedes estar apalancado, pero no lleves hasta el extremo tu posición. Creo que hay otra... intereses. Bueno, vamos a ver. En los mercados en general, y dependiendo del mercado, por el colateral que tú depositas en el mercado, y como es para garantizar tu posición, pues hay cuentas hay entidades que remuneran esas garantías, ¿vale? Pero vamos, ese no es ese nunca debe ser el objetivo de decir, me da igual que me remuneren las garantías, no metas el 90% de tu capacidad de liquidez en garantías. Es peanuts comparado con el riesgo que estamos asumiendo cuando operamos en los mercados de opciones. Vale. Bueno, he visto una cosa antes que afecta la volatilidad. No, ya está. ¿Qué significa SMILE y el SMIR de volatilidad? Vamos a ver una cosa aquí, ¿vale? Normalmente no enseño esta parte de la calculadora, pero de Option Analytics, pero es muy importante, ¿vale? Voy a enseñarlo primero en... No, aquí está. Si nos vamos muy a la derecha, veis que cuando está este simulador de estrategias no tendría la misma validez si yo no fuese capaz de crear las curvas de volatilidad, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes, realmente que te permiten tener una valoración mucho más ajustada del perfil de riesgo de tu posición, ¿vale? Esto es el normal comportamiento de la curva de volatilidad del mercado. Este es un primer vencimiento y estos son los vencimientos más lejanos, mucho más aplanados, ¿vale? Eso se transforma en que la curva de volatilidad, bueno, aquí ahora mismo no está ajustada, sí, porque simplemente lo utilizo para hacer el perfil de riesgo. Entonces tengo que las opciones muy in the money tienen más volatilidad y las opciones más out of the money tienen menos volatilidad para los calls si se invierte para las puts, ¿no? Entonces lo que me está diciendo aquí es que esto es lo que se llama smile de volatilidad. Para calcular el smile de volatilidad, es decir, la sonrisa de volatilidad, y saber sobre todo cuál es esta mueca de volatilidad, esta que tenemos aquí, también tengo aquí, creo que lo he abierto, Aquí he comparado dos escenarios y lo vamos a ver en la calculadora, ¿vale? Supongamos que el slope, es decir, el slope es la pendiente de la curvatura de la volatilidad, es menos 0,20, menos 21, no, perdón. Menos 0,20. ¿Vale? La curvatura es 0, está computando. ¿Vale? ¿Ves? La curvatura, imaginaos que es 0,04. ¿Vale?
Imaginaos, esto no está tan alejado de la realidad, ¿vale? Y el smile voy a exagerar, el smirk, la mueca de volatilidad, imaginaos que veis cómo va cambiando la curva, ¿no? Es decir, no, ponme 0.02, o sea, ábreme una mueca en las series muy in the money, muy out of the money de calls y muy in the money. Ahí está. Esto es el cambio de la sonrisa de volatilidad, que depende si estamos a corto plazo o a largo plazo, ¿vale? A más corto plazo de tiempo o a más largo plazo. Normalmente encontramos una mueca más clara en los primeros vencimientos, cuando las opciones están muy cerca de vencer, y tenemos una sonrisa mucho más suave en el largo plazo. Bueno, estas tres variables que tenéis aquí, y os aseguro que es una de las cosas más potentes de esta calculadora, que por primero porque lo podéis ver a través de la cadena de opciones, ¿vale? Donde podéis cambiar el slope, la curvatura y el smear. Obviamente, esto ahora mismo es un estándar. Cada día en el mercado cambia, pero no cambia tanto, exageradamente. ¿Qué me permite eso a mí? Eso nos permite, cuando estamos vamos a ver el simulador aquí. Lo que me permite a mí es cambiar aquí los parámetros por vencimiento, porque no es igual en todos los vencimientos, ¿vale? Lo podemos dejar en un estándar, pero cambiando estos tres parámetros, tanto para la call como para la put, normalmente mantienen los mismos criterios, ¿no? Me permite crear todas las estructuras de las curvas de volatilidad. Estas estructuras de la curva de volatilidad lo que te dice es que la call del primer vencimiento tendría una volatilidad teórica en el strike 3.375 del 43%, cuando la de money es 20% o aproximadamente 20%, ¿vale? Y la put tendría una volatilidad de 43%. En este caso, out of the money, porque una put 3.375, ¿vale? Tendría una volatilidad más o menos 43,18% en el caso de la put out of the money. Y para que veáis la importancia de eso, a la hora, y que yo no considero en la curva ni en mi modelo la volatilidad constante, porque sí considero que se desplaza sobre la curva, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Quiero que lo veáis en el mundo real. Vamos a ver índice SUSE para verlos todos. El SP500 para tener más vencimientos, ¿vale? Me voy a ir a unas series, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está la 3600, ¿vale? Veis que tiene una volatilidad 26 aquí. Y la put ¿ves? 26,389, 26,342. El market makers que está introduciendo los precios en el mercado, ha creado un smile, tiene su smile de volatilidad y está cotizando en esos niveles. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si tú te vas aquí, la volatilidad at the money es 18. Bueno, pues eso es lo que marca el smile. En las series más in the money tiene más volatilidad, en el caso de las calls y en el caso de las puts también. Y luego igual pasa en la otra dirección. De todos modos, este ejercicio lo podéis hacer porque incluso el CME, a través de eBroker o a través de cualquier plataforma, podéis ver y comparar las diferencias de volatilidad que tenéis en las series at the money con las series más out the money o in the money, dependiendo si estamos hablando de calls o puts. ¿Por qué no tienen la misma delta las opciones del mismo strike de diferentes vencimientos? Pues lo vamos a ver. ¿Por qué? La verdad es que la calculadora es súper útil para contar estas cosas, porque si no, si lo cuentas de palabras, las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Bueno, primero, porque hay tiempo, y ese es el motivo por el que las deltas son diferentes. Y cuando tú vas a calcular, elijo aquí esta línea, perdón, esta línea, ¿vale? Según queda menos tiempo para vencimiento, se vuelve mucho más asintótica, ¿vale? La delta. Fijaos aquí que estamos una delta del primer vencimiento. Voy a aumentar el tamaño.
0,95, 0,92 la del segundo vencimiento y la del vencimiento, en este caso de diciembre del 2023, 0,77. Es decir, comprando, en este caso, la call in the money 3.525 o vendiéndola, tendríamos una delta 0,95 y en este caso una delta 0,77. Eso se ve en esta parte gráfica donde hemos comparado, están comparadas las 4 deltas. Digamos que esta línea azul, mucho más vertical, más paralela al eje de las X, ¿no? Sería la delta del primer vencimiento. Esta línea naranja del segundo, esta línea del tercero y esta del cuarto. ¿Qué es lo que significa eso? Que tú puedes controlar tu riesgo, por decirlo de alguna manera, con mayor suavidad en una opción a largo plazo, por delta. Y luego está la vega y la teta, o sea, están las otras variables, ¿no? Pero estábamos comparando aquí solamente deltas. Y aquí, bueno, ¿consideras que tiene sentido comprar un spread in the money, bull o bear, alcista o bajista? Sí, sí tiene sentido. Bueno, quiero deciros que en opciones todo tiene sentido. La historia está en que seamos capaces, por eso yo, ese 300, recordad, estrategias, 360 grados, ¿no? Vamos a hacer bueno, una que tenga menos estrategias. ¿Vale? Vamos a in the money, ¿no? Imaginaos que compramos una call. Hay mucha gente que tiene miedo a comprar series in the money, porque pagas mucha prima, es muy cara, ¿no? Claro, quieres estar apalancado, pero es que es buenísimo pagar calls y puts in the money. Y vendemos una 4.200, ¿vale? Vamos a comprar esta y vamos a vender 4.200. Estamos dejando 700 puntos, ¿vale? Vale. Esta estrategia, que tiene un coste alto, 471, ¿vale? Porque básicamente te está permitiendo estar en el mercado con un menor riesgo que el mercado, sabiendo que el tramo que vas a tener entre esto y esto vas a tener delta 1, ¿vale? Donde estás financiando el valor temporal de la call que estás comprando. Teóricamente, esta call, cuando el mercado está a 4.000, ¿vale? Esta call 3.500, su valor real es 500 puntos. El valor intrínseco, 500 puntos. Te vale 45 puntos más de valor temporal, que es un poco lo que hemos puesto antes, lo que hemos visto antes en el ejemplo, ¿no? Que eran solo 5, ¿no? En ese caso. Estoy financiando y estoy recibiendo 74 puntos. Es decir, entre el 4.000 y el 4.200, perdón, entre el 3.500 y el 4.200, en cualquiera de los casos me van a dar los 74 puntos. Estoy equilibrando una posición tengo una posición como si tuviese el futuro, ¿vale? En el vencimiento, entre esos márgenes, y me permite financiarme parte de la opción call comprada, in the money. Y aunque aparentemente estamos siempre jugando a tener opciones a mucho más, digamos, no comprar strikes tan caros, ¿vale? No tan caros, perdón, con tanta prima, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque si yo compro el strike 4.000, perdón, aquí, el strike 4.000, lo que hago es pagar valor temporal. Y aquí estoy pagando muy poco valor temporal. Con lo cual, si hago un bull spread y estoy contando con que el mercado va a subir, ¿vale? Es decir, os podría decir que en muchos casos es más interesante comprar una call in the money y vender esa call out of the money. No digo que sea la estrategia, digo que es una alternativa y que no hay que temer nunca ese tipo de estrategias. Hay que aprenderlas, pero una vez que se aprenden, se hacen, ¿vale? Bueno, lo he hecho en el caso alcista, pero en bajista es exactamente igual, ¿vale?
Y bueno, tenemos el quick time, un pequeño quiz, ¿no?, que vamos a hacer ahora mismo, para ver. Un momento. ¿Lanzas tú, Carlos? Sí, sí, lo lanzo. Vamos a ver. Lo estáis viendo, ¿no? No Sí, veo sí, respuesta. sí, lo estoy viendo. Ahora, por fin. Es una pregunta de cultura general también para Sí, compartir títulos con vosotros y bien, que no solamente hay que mirar los materiales digitales, ¿no? Hay libros también. sí. Bueno, yo voy a ir mientras que... ¿Por qué hemos puesto estos 3 libros? ¿Vale? Estos 3 libros que hemos puesto era porque, bueno, mucha gente nos ha pedido, bueno, nos han pedido qué libros son interesantes, ¿no? Estos son 3 libros sumamente interesantes. Que van y no son, o sea, no son complicados. Todos los libros de opción tienen matemáticas, pero tampoco necesitas saber matemáticas para operar en opciones. Realmente la mayoría de las matemáticas que tienes ahí, una vez que tienes que tienes 101 Options Analytics, no tienes problema. Pero os digo, Option Volatility and Pricing Strategy de Sheldon Nuttenberg fue uno de los primeros libros que yo leí de opciones, o sea, tiene mucho tiempo. Es un libro buenísimo. Y yo lo sugiero a cualquiera que empiece a operar en opciones porque te habla de todo y te habla para que entiendas mejor la volatilidad, para que entiendas mejor el concepto de lo que es call spread, y pues, o sea, los spreads de volatilidad. Y es un libro yo creo que bastante asequible en cuanto a la hora de entender. Eso sí, como todas las cosas de opciones, te lo tienes que leer tal vez 10 veces para consolidar, ¿no? Pero ahí está lo básico. Luego el Futures and Options de Hull, que también es una biblia de lo que son los derivados, ¿no? Y luego un libro que también hace tiempo que lo tengo en mi biblioteca, también, ¿no?, que es el Macmillan. Sobre todo cuando uno está empezando, Options and Strategic Investments, ¿no?, te ayudan a ver y entender, pues, estas cosas que contamos aquí, ¿eh? Bueno, son 3 libros que puedo recomendar, ¿no? Para aquí, ¿eh? Nadie de los que ha contestado ha leído ninguno. Parece que Bueno, no lo ha leído ninguno, no, pero ahora tienen sí, los títulos para... sí, sí. Bueno, yo, ¿sabes, Andrea? Te voy a dejar paso a ti para que cierres la sesión, si te parece, y... Vale, sí. Vale, sí, voy a coger mis slides. Vale, simplemente esperamos de verdad que puedes ver mi pantalla, ¿verdad, Carlos? Sí, Sí. sí, está perfecta. Entonces, pues simplemente nosotros queremos que estas sesiones sirvan, sobre todo para vosotros, ¿vale? Entonces, si nos queréis escribir sobre algo que no habéis entendido o también alguna sugerencia tal vez que podáis darnos para que podamos hacer esto más fluido o más interesante sobre temas que vosotros reputáis, pensáis que sean realmente importantes, por favor, simplemente escribirnos a huey@101futuros.com y estaremos encantados de contestaros y de también incluir lo que vosotros proponéis en nuestras sesiones. Son sesiones mensuales, pero veis que son muy, vamos muy al grano, a veces tendemos también a ir muy a fondo y esperamos que también eso lo veis como algo positivo para vuestro conocimiento, ¿vale? En opciones. Bueno, pues dicho esto,
seguramente nos veremos en marzo con la sesión de marzo. Podéis ya enviar los emails, las preguntas, y si queréis recibir alertas, pues registraros simplemente en nuestra página web de 101futures.com, y pues aquí estamos nosotros. El contacto también, si queréis escribirnos por temas que van afuera del Q&A, pues podéis contactarnos en contact@101futures.com. Y qué decir, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la sesión de marzo, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.